Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, hoy día 24 de diciembre del 2023. Día de Nochebuena, pero sobre todo el día del Señor. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude, nos guíe en este día para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por este día. Este es el día que tú has hecho, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte y para honrarte, Señor. Ayúdanos, Padre, sé tú hablando a cada corazón, a cada vida, al otro lado, Señor, de esta cámara, de este transmisor, Señor. Sé tú tocando corazones. Padre, los ponemos en tus manos. Ayúdanos, Padre Santo. Pero sobre todo que Jesús, el verdadero Jesús, el Señor, la esencia de esta Navidad, sea llegando a los corazones y restaurando vidas. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Buenos días, queridos hermanos y amigos, y hoy día es Nochebuena, según la tradición del mundo, porque nosotros sabemos que realmente Jesús no nació un 25 de diciembre. Sin embargo, sabemos que mucha gente está a la expectativa, celebra en diferentes partes del mundo esta celebración, este día del nacimiento del Señor Jesús. Y nosotros no queremos ser la excepción, aunque sabemos por la Escritura que este no fue el día. Sin embargo, este día puede ser igualmente glorioso para una persona que realmente le abre su corazón al Señor y puede su vida ser transformada total y completamente. Y ese es el mensaje. En medio de esta turbulencia, en medio de este mundo que se encuentra envuelto en caos, hay una luz de esperanza. Hay una luz que quiere alumbrar a los corazones, a las familias, matrimonios, para traer unidad, para traer concordia, para traer bendición. Porque cuando nosotros estudiamos las Escrituras, vemos que cuando Jesús llegó a un lugar, siempre todo fue transformado. Donde había muerte, reinó la vida. Donde había escasez, Él vino y multiplicó los panes. Donde había oscuridad, Él vino a dar luz. Y Dios quiere hacer eso en tu hogar, en tu familia. Así que en esta mañana vamos a dar el verdadero mensaje de la Navidad, para que tú también lo puedas compartir con otras personas que quizás están en esta efervescencia de la Nochebuena, están corriendo de aquí para allá. Ahora salía a comprar el pan y estaba en la panadería y mucha gente bajaba de un carro corriendo con una fuente llevando el pavo, y había una cola ahí de pavos para ser encargados para ponerlos en un horno. Y ya desde temprano hay mucha agitación, pero realmente, amados amigos, es de que Jesús sea el principal motivo de celebración en todo el mundo. Y nosotros, que ya como hemos dicho, a través del mensaje de 1 Timoteo, somos la columna y baluarte de la verdad de la iglesia, estamos nosotros comprometidos con el mensaje de la palabra de Dios, con el mensaje de la verdad. Por eso tenemos que proclamarlo. Tenemos que aprovechar estas circunstancias para dar el mensaje de esperanza, de salvación, que solamente Jesús vino a darnos a nosotros y que ahora nos ha delegado a nosotros seguir compartiendo como embajadores del reino de los cielos. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias en esta mañana. Si tienes una Biblia, un cuaderno de notas, porque es importante que quizás tú, hermano, en esta noche, amigo, tú en esta noche, abras tu Biblia antes de la cena, antes de que se encarguen de hacer otra cosa. Abran justamente en este pasaje que vamos a compartir. Así que toma nota
Y tú puedes también ser un portavoz, tú también puedes ser una persona que en esta noche Dios la use para dar el verdadero mensaje. Así que algunas notas que tú puedes tomar en esta mañana te van a ayudar a poder compartir con las personas el mensaje verdadero de la Navidad. Así que busca en tu Biblia, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al 20 en esta mañana. O si no, toma nota, Lucas capítulo 2, verso 1 al 20. Así que vamos a leerlo en esta mañana y luego vas a tener también la oportunidad de poder compartir este mensaje. Ya al final tú puedes compartirlo con tus amigos, tus contactos, compañeros de trabajo, familiares, personas que se han apartado del Señor, para que ellos tengan la oportunidad de tener un reencuentro con el Dios de la gloria. Pero también puedes tomar este pasaje para compartirlo alrededor de tu mesa, alrededor de tu familia, de tus amigos. Entonces, por eso es importante que tú ahora estés atento y abierto a lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Bien, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Nos dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada, con el cual la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Gloria a Dios por este maravilloso mensaje que Dios quiere que nosotros le demos el sentido real y verdadero. Bien, como decíamos, hoy es Nochebuena. En la noche, ya al amanecer del día 25, según la tradición, según esta fiesta religiosa, si se puede decir, se estará celebrando el nacimiento de Cristo. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta por varias cosas que nos dice este mismo pasaje y otros pasajes paralelos, que realmente Jesús no nació un día 24 o 25 de diciembre. Pero ese no es nuestro tema ahora, aunque lo vamos a abordar de una manera muy somera. El tiempo no es muy extenso para poder explicarlo, y también porque indudablemente muchos de ustedes de repente se encuentran
también pensando en que tienen que empezar a hacer algunas cosas para algunos preparativos. De repente se olvidó alguna cosa y le falta, tiene que ir al mercado, hay mucha gente en el mercado y bueno, eso es de acuerdo al momento. Pero por eso queremos nosotros explicar brevemente el significado, el sentido real de la Navidad. Ahora, vemos aquí el relato del nacimiento de Jesús. Ya ha sucedido en la Anunciación, ya se presentó el ángel, ya le dijo a María cómo iba a darse este milagro de su concepción por obra del Espíritu Santo. Es Dios encarnándose, haciéndose hombre para venir a identificarse con toda la humanidad, venir a meterse en nuestros zapatos para que Él realmente pueda ser nuestro intercesor, pueda ser también nuestro sumo sacerdote, pueda ser nuestro salvador, ese sacrificio perfecto que más adelante iba a consumar en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. Pero Dios envió lo mejor que tenía, a su Hijo unigénito, nos dice otro pasaje de la Escritura, para venir y convertirse en el Cordero de Dios que quitaría y que quita el pecado del mundo. Por eso Juan 3:16 nos dice, en esa expresión de amor y de sacrificio, de desprendimiento por amor a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de salvación, que el mejor regalo vino al mundo para alcanzar a todas aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro con el Dios todopoderoso, con el Dios verdadero, con el Dios de la Biblia. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único mediador, amigo, hermano. No hay mediadores, no hay personas que puedan siquiera ser parte de esa obra de salvación. Jesús vino por eso se encarnó. Él mismo dio el mensaje. Él mismo se presentó como ofrenda delante del Padre. Él mismo se entregó hasta la muerte, dice su palabra, y muerte de cruz. La Biblia nos dice también que Él se despojó de sí mismo, de su gloria. En Juan 17, ya regresando, estando cercana a su partida, su muerte en la cruz, Él dijo, Señor, voy a volver para ser partícipe de esa gloria que tenemos desde antes de la fundación del mundo. Porque Él es Dios hecho hombre. Así que aquí vemos ese acontecimiento tremendo que convulsionó, hermanos, la humanidad, la historia. Por eso vemos que la historia se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Aunque los ateos y mucha gente no reconoce en la actualidad a Jesús, inclusive los judíos mismos, habiendo sido la nación donde Jesús se encarnó, donde Jesús nació, sin embargo, Él ha dividido la historia en dos etapas muy importantes, antes de Cristo y después de Cristo. Así que todos estamos envueltos en esta atmósfera, hermanos, de historia y de revelación, porque eso fue lo que hizo Jesús. Se reveló a la humanidad. Ahora cada uno por la fe tiene que aceptar su humanidad, tiene que aceptar esa encarnación, tiene que aceptar esa salvación que Él consumó en la cruz del Calvario. Pero Él vino y todo eso ya estaba dicho, todo eso estaba profetizado, porque hermanos, en la Biblia nosotros encontramos no solamente la historia del pasado, no solamente lo que fue desde el principio, lo que es ahora, sino también lo que será en el futuro. Por eso la Biblia nos muestra que Jesús viene y viene pronto, pero ya no vendrá como un niño a nacer en un pesebre, sino vendrá como juez para juzgar a todos aquellos que tuvieron la oportunidad
de abrirle su corazón, de recibir al Salvador y vivir de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra, porque la palabra de Dios es el manual de vida para todo ser humano. Escuche, para todo ser humano. Ahí está involucrado el creyente, el no creyente, el religioso y no religioso. Por eso es importante que nosotros conozcamos la perfecta voluntad de Dios y vivamos en línea con ello. Porque la Biblia dice que nos seremos juzgados por el Evangelio. Seremos juzgados por todas las cosas escritas en el libro de la vida. Por eso tenemos que vivir en línea con el propósito de Dios para estar nosotros habilitados para estar por la eternidad con Él. Entonces, este acontecimiento que hemos leído tuvo un momento en que fue revelado. Nosotros, por ejemplo, y voy a citar solamente esta profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Si usted no tiene la habilidad, no puede encontrar este pasaje, no se preocupe, yo lo voy a leer, pero tome usted nota. Miqueas capítulo 5, versículo 2. El profeta Miqueas, uno de los pequeños profetas del Antiguo Testamento, un profeta menor, pero no por eso va a ser menor, porque tiene una tremenda revelación por el Espíritu Santo, profetizando y declarando dónde nacería el Salvador. Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos revela dónde nacería el Salvador. ¿Dónde nacería? Entonces, ya estaba dicho. Y una de las cosas que hacían los judíos es estudiar, y que siguen haciendo, es estudiar las Escrituras, estudiar la Torá. Y ellos están familiarizados con todas estas profecías, con este mensaje sobre el Mesías. Sin embargo, ellos no pudieron darse cuenta, no tuvieron la revelación exacta, la iluminación por el Espíritu Santo para poder conocer realmente a Jesús. Por eso que fue cuestionado, por eso que fue repudiado muchas veces por su mensaje confrontativo, como lo hemos visto nosotros cuando vemos los evangelios. Pero miren cómo Dios mueve las circunstancias. Hermanos, por eso nosotros tenemos que ser fieles al mensaje de Dios y también darnos cuenta que las promesas de Dios son fieles, que Él cumple lo que ha determinado. También la Escritura dice que a su tiempo Jesús vino y se encarnó. Entonces vemos aquí que dice: aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahora vemos aquí que Dios es poniendo en el corazón de una persona pagana, del emperador del imperio romano, el imperio que imperaba en ese tiempo, que tenía el control del mundo. Por eso dice que todo el mundo fuese empadronado. Él es el que gobernaba. Pero de un momento a otro, por decirlo así, tuvo el sentir en su corazón de empadronar, de saber cuánto era la extensión y la cantidad de sus súbditos. Y entonces mandó este edicto, y eso tenía que cumplirse sí o sí. Ahora, eso no vino, hermanos, amigos, por casualidad. Fue Dios usando a este hombre que no tenía nada que ver con Dios, moviendo su corazón para promulgar este edicto, porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios había establecido un día, una hora, un lugar determinado donde naciera el Salvador, el Mesías, conforme nos dice este pasaje.
y nos lo sustenta con hechos históricos, porque dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. A través de la arqueología, a través de los estudios históricos, se pueden corroborar estas cosas. Augusto César existió, tuvo un imperio, así que no podemos negar ese hecho, y no podemos tampoco negar de que este censo se dio en la historia, y fue en el momento en que Dios quiso hacerlo, porque Él ya había determinado que el Salvador ingresara en la historia de la humanidad para traer salvación. Así que esto es tremendo, y podríamos citar muchas cosas más, acontecimientos más con respecto al nacimiento de Jesús, la estrella que vieron esos sabios, esos magos. Hermanos, Dios está dispuesto a mover cielo y tierra con tal de cumplir con su propósito eterno. Así Dios está dispuesto a mover cielo y tierra para cumplir su propósito en ti. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito para tu vida y quiere cumplirlo, pero quiere que tú te rindas a Él. Quiere que Él ser parte de tu vida, pero tú tienes que tomar esa decisión. Él te ha dado libre albedrío, pero tú tienes que cederte a Él para que Él pueda intervenir en tu vida. Él pueda manifestarse en tu vida con todas las promesas, como Salvador, como proveedor, como sanador, porque todas esas promesas las encontramos en las Escrituras. Pero tú tienes que rendirte total y completamente a Él. Decirle, Señor, te entrego mi vida, toma el control de mi vida, y entonces, en ese momento, Él va a intervenir. Va a venir la luz a alumbrar tu vida en todas las áreas, porque Dios es un Dios integral. Y entonces dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Acá vemos otra palabra profética cumplida. Dios le había prometido a David que de su descendencia siempre habría un rey en Israel. Y todo eso nos hacía prefijar que el Mesías vendría de su descendencia. Y así fue. Vemos nosotros las genealogías, vemos nosotros la historia en las mismas Escrituras, como Jesús viene del linaje de David. Y José, aún en eso, Dios fue meticuloso. Aunque José no fue el padre humano de Jesús, porque él fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, fue concebido por María para darle la parte humana, darle la estructura, el cascarón humano. Pero él fue 100% hombre, 100% Dios, porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Ahí es donde adquirió la naturaleza divina. Pero fue 100% hombre porque adquirió de parte de María la naturaleza humana. Y María era una mujer temerosa de Dios. Cuando viene el ángel y le anuncia estas cosas, dice, hágase, Señor, conforme a tu palabra. Eso fue lo que le dio luz verde para que Dios pudiera intervenir y engendrar en ella a este ser divino, a Él que se vendría a llamar, como dice el Evangelio, Hijo de Dios. Hermanos, qué tremendo. Ahí se fusiona la naturaleza divina con la naturaleza humana. Y ella era también descendiente de David, o sea, por las dos líneas, tanto por José, aunque él no fue el padre, pero Dios tenía que cumplir total y completamente la profecía. Ambos eran de la tribu de Judá. Ambos venían del linaje de David. Entonces, dice aquí que era la ciudad de David, era Belén. Ya hemos visto que Miqueas lo había profetizado, que nacería en Belén, ese que iba a gobernar, iba a sojuzgar a Israel por la eternidad. Y dice, por cuanto era de la casa y familia de David. Vemos aquí el cumplimiento, una profecía más cumplida
en Jesús. Dios es fiel a su palabra. Dios lo que ha determinado lo va a cumplir. Todo tiene su tiempo, como dice también el libro de Eclesiastés. Y llegó el tiempo en que tenía que encarnarse, venir a habitar entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan en su primer capítulo. Y aquí dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Miren, era un edicto. Ellos se veían obligados a trasladarse. María estaba embarazada. Ellos pudieron haber dicho, no, ya la barriga me es incómoda, voy a tener que viajar a lomo de bestia, son varios kilómetros, José, anda tú nomás, dile que yo eres casado. No, era un edicto. Tenían que cumplirse sí o sí. Y ellos se trasladaron. Empezaron el peregrinaje a Belén. Y ciertamente hubo mucha gente que estaba en ese tránsito. Por eso no hubo un lugar donde ellos pudieran hospedarse. Y tuvo que nacer en un pesebre, en un lugar donde habitaban los animales domésticos. Entonces, vemos que él empieza a subir y dice que aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Hermanos, no hay nada que sea casual. Es de ya que Dios ponga en el corazón del emperador un censo. Miren, el tiempo en que esa noticia, ese edicto tenía que ser trasladado, llevado, publicado en las diferentes ciudades, eso tomaba un tiempo. Pudo haber tomado meses, semanas, no lo sabemos con exactitud, pero ya Dios tenía determinado ese tiempo. Dios sabía todo el tiempo que iba a demorar en llegar el edicto, transcurrir los meses, el crecimiento de Jesús en el vientre de María, hasta que llegue a la ciudad de Israel. Y ese día indudablemente tenía un día determinado. Dijo, tal día se da cumplimiento, ¿no? Y no era un 24 de diciembre ni 25 de diciembre, porque lo vamos a ver más adelante, en el mismo relato. Entonces, pero justo viene y empieza en ese mismo día. Terminando el traslado, vienen los dolores de parto. Y dice, versículo 7, el 7 es el número de la perfección, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya no había lugar. Mucha gente había peregrinado, pero le cedieron un espacio, de repente en un establo. Ahí estaban los animalitos, indudablemente no había cerdos porque ellos eran judíos, ¿no? Criaban cerditos, pero estaba el asno, estaban los patos, estaba el buey, otros animales. Hermanos, en verdad, el pesebre en un lugar feo, en un lugar maloliente. Imagínense un animalito que por naturaleza despide un olor. Allí estaba Jesús naciendo. Pudo haber tenido, como comentaba con unos hermanos, María pudo haber tenido un sobreparto. Habían muchos microbios en ese lugar, pero Dios preservó, Dios los guardó, cuidó a su hijo. Hermanos, no importa la situación difícil y adversa que tú estés pasando, tú como hijo de Dios serás guardado, aún en medio de esta peste destructora. Por eso dice que a ti no llegará la peste destructora. Ahora con esto del COVID y todo lo demás que está repuntando, que hay nuevos casos, dicen ahora de contagio, Dios te guardará para que se cumpla el propósito en ti. Nada te dañará porque Dios te protege, Dios te guarda, Dios suple para todas tus necesidades. Jesús nació en medio de esa necesidad, en medio de esa pobreza, pero Él envió personas para que suplieran para esa necesidad. No vemos aquí el relato de la aparición de los magos, de los sabios, pero en otro pasaje paralelo dice que ellos vinieron dándole ofrenda. Hermano, Dios va a proveer para tus necesidades, para lo que está por venir. Más adelante, Jesús tenía que huir con su familia porque quería el enemigo
quitarle la vida, porque sabía que había nacido el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, pero Dios lo preservó. Dios te va a preservar a ti también del día del mal, de la destrucción, de la persecución. Él te va a librar porque es tu Padre. Porque si tú le has abierto tu corazón a Jesús, entonces Dios está llamado a cumplir sus promesas en ti. Y dice entonces que dio a luz y lo envolvieron en el mesón. Pero paralelamente sucede un acontecimiento glorioso, maravilloso. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Miren, qué tremendo mensaje Dios le da a estos pastores. Dice que había en esa región, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Indudablemente era una noche de primavera o de verano. Y sabemos que en Israel, por esta fecha es marzo, abril. No es diciembre, no es un 24 de diciembre. Ahorita ellos están en invierno, allí en esa parte del mundo. Y es imposible que estuvieran con sus rebaños en esa época, se congelarían. Allí también hace un frío tremendo, a pesar de ser parte del Medio Oriente, ser parte desértica en algunos lugares. Entonces ellos estaban afuera, velando, cuidando. Ahora, qué tremendo ver de que Dios le da esa revelación a pastores. Y hermanos, ahora nosotros que somos pastores del rebaño de Dios, tenemos que dar este mensaje también. Ellos recibieron un mensaje de esta gloria, de que Jesús había sido encarnado, de que Jesús había nacido, el Mesías, el Salvador, el ungido, el elegido de Dios, había nacido. Ahora nosotros también, como pastores y como creyentes, como hijos de Dios, verdaderos, nacidos de nuevo, tenemos también que ser portadores de este mensaje. Hermanos, no se le reveló a los religiosos, no se le reveló a los eruditos, sino gente sencilla, gente que no tiene esas estructuras mentales, religiosas, que cuestionan, como sucedió con los escribas, los fariseos, que en vez de tener la revelación para darse cuenta de quién era Jesús, ellos más bien lo rechazaron, cuestionaron. Ellos fueron quizás los motivadores para que Él fuera a la cruz del Calvario. Entonces, hermanos amados, Dios se revela a la gente sencilla, a la gente que está abierta a Él, que obedece el mensaje, que lo toma en cuenta, que lo guarda en su corazón y que luego indaga, ve si estas cosas han sido realmente ciertas de parte de Dios. Ahora vemos aquí que se manifiestan los ángeles. Viene un ángel es un mensajero, eso es lo que significa ángel. Viene ese mensajero a dar una buena de gran gozo, a dar un mensaje de parte de Dios. Y aquí vemos la diferencia. Cuando hay un mensaje de parte de Dios, hermanos amados, va a conducirnos al Dios vivo y verdadero. No va a mandarnos a hacer una iglesia para tal virgencita ni para tal santo en tal lugar, sino nos va a conducir a la adoración al Dios vivo y verdadero. Nos va a dar las instrucciones para vida eterna, no para desviarnos del camino, no para que nos volvamos religiosos, no para que adoremos otros dioses, sino al Dios vivo y verdadero. Ese es el mensaje que viene de Dios y es corroborado, es confirmado. Miren, dice aquí esto, versículo 12, dice primeramente versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Primeramente,
está confirmando lo que ya estaba profetizado. Todo lo que Dios ha anunciado tiene que ir a la luz de su palabra. Todo, aunque venga un ángel, hermano, del cielo y se te presente, eso tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Y por eso el ángel le dice, os ha nacido en la ciudad de David, porque eso es lo que ellos sabían, que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá. Entonces, si un ángel se te presenta, tiene que hablarte conforme a lo que ya está establecido en su palabra profética más segura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Tiene que tener cumplimiento ahí. Entonces, esa fue la primera señal. Dijeron, miren, eso, ustedes saben que ha sido profetizado. Ha nacido en Belén, pero por si acaso, esto les va a servir de señal, para que ustedes también, ustedes recibieron una palabra profética, pero ahora para que ustedes vean con sus propios ojos que esto es cierto. Dios siempre confirma su palabra. Por eso, si Dios te ha dado una promesa, espera la confirmación, espera que Dios la cumpla, espera que Dios la reafirme en tu vida. En el transcurso de todas las Escrituras, vemos que Dios va a obrar de esa manera. Se lo prometió a Abraham, que tendría un hijo, y luego él vio el cumplimiento, veo a su hijo en sus manos. Entonces, Dios siempre confirma su palabra a sus siervos que le temen. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, acá viene otra confirmación profética, porque el Mesías, el Cristo, el ungido, el elegido de Dios, iba a nacer. Ahora, esa palabra Cristo estaba reservada para ese enviado de Dios para ser el Salvador de la nación de Israel y del mundo entero. Entonces, cuando ellos escuchan del ángel, el Cristo, ellos dijeron, wow, esa palabra profética se viene a cumplir. El elegido de Dios, el ungido de Dios, el enviado para libertarnos a nosotros, ya ha venido al mundo. Entonces, era un título único para el elegido de Dios. Entonces, iba a nacer en la ciudad de David, es una profecía de Miqueas, y el Cristo, el Mesías, que ya se había profetizado en varios libros proféticos de la Torá, del Antiguo Testamento, para nosotros. Entonces, pero aún así le dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ellos pudieron decir, wow, pero si es el Mesías, tiene que estar en un lugar de repente digno a su envergadura, porque es un hijo, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Pero ahí nos da la muestra de humildad, de sacrificio, de desprendimiento. Hermanos, para que todos nosotros también andemos en humildad. ¿Quiénes somos nosotros para ostentar cosas grandes? Si todo lo que tenemos se lo debemos a Él. ¿Quiénes somos nosotros para aspirar a vivir en un palacio con riquezas? Hermanos, si Dios lo concede, bien, pero Él nos da el ejemplo de ser humildes, de ser personas que realmente tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, dejando su gloria, para venir a hacerse como siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ir a la cruz. Ese es el ejemplo más grande de humildad que puede tener el ser humano. Por eso Dios quiere que tú y yo tengamos ese perfil, hermano, para no ser tropiezo para nadie, para más bien convertirnos en un canal de bendición para multitudes. Entonces, dice, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En un pesebre. Esa era realmente una señal un poco contradictoria, un poco rara, pero le dice, esto les servirá de señal, para que ustedes no duden que este es el cumplimiento de lo que estaba profetizado. Primero, que en la ciudad de David iba a nacer, y segundo, Él es el Cristo. Y ellos entonces
Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, cuando se cumple lo que Dios ha establecido para tu vida y para mi vida, y nosotros nos movemos en función a eso, hay alegría en el cielo, hay gozo en el cielo. Y también para nosotros aquí en la tierra, porque estamos viendo las manos de Dios moviéndose en cada aspecto de nuestras vidas. Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. Dios estaba cumpliendo su propósito de dar el primer paso, de acercarse al hombre para salvación. Eso sucedió hace cerca de 2000 años. Por eso hay mucha gente que aún no le conoce, pero nosotros tenemos que seguir dando ese mensaje hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. Hasta que toda la tierra tenga su encuentro con Jesús. Hasta que toda la tierra escuche del Evangelio de la gloria de Cristo. Tengan la oportunidad de conocerle. Dios no nos ha llamado a forzar a la gente a creer en Él, pero sí nos ha llamado a dar el mensaje. Esa es nuestra obligación. El apóstol Pablo va a decir, ay de mí si no predico el Evangelio. Y si no lo quiero hacer, me es impuesta necesidad. Es decir, tengo que hacerlo sí o sí. Hermano, tú y yo tenemos una obligación impostergable. Es una orden del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando un rey da una orden, el heraldo tenía que salir, tocar la trompeta para llamar la atención y luego compartir el mensaje fielmente como le había sido encomendado. Este es el mensaje que tú y yo tenemos que dar. Por eso al finalizar este mensaje, compártelo, hazte parte de él, compártelo con otras personas, con tus contactos, en el Facebook, Instagram, en Telegram, en cualquier medio que tú tengas disponible, compártelo y ora para que Dios toque esos corazones y se conviertan al Dios vivo y verdadero. Pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz y puedan sus vidas ser transformadas por el poder de Dios. Entonces les dio estas señales y dice, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos fueron, recibieron el mensaje, lo encarnaron en sí y dijeron, veamos si esto es realmente como ellos han dicho. Tenemos que corroborar, hermanos, tenemos que ir a las Escrituras y ver si el mensaje que estamos recibiendo es de Dios o no. No nos quedemos con la experiencia, wow, no, vimos ángeles, qué bonito, qué tremendo. No, hemos dicho, el apóstol Pedro va a decir que tenemos la palabra profética más segura y tenemos que ir siendo guiados, iluminados por ella. No basta con las experiencias, tenemos que ir al escrito, está que es lo más seguro. Y ellos fueron, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahora, hermanos, había muchos pesebres. Era una ciudad donde no todos tenían sus ovejitas, sus animalitos. Entonces, ¿cómo ellos pudieron descubrir que era el pesebre número 50, por decir, en Belén? Eso fue una obra del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo, cuando tú te cedes, cuando tú le crees a Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo te va a encaminar. El Espíritu Santo va a decir, ve por aquí, ve por allá, porque te ve dispuesto a obedecer su palabra. Hermano, ¿le has rendido tu corazón a Jesús? Amigo, ¿le has rendido tu corazón a Jesús? ¿Estás buscando realmente tener un encuentro con el Dios verdadero? Entonces Dios va a empezar a encaminarte porque te ama y porque ve que tú tienes la necesidad de tener un encuentro con Él. Entonces los pastores empezaron a caminar de repente. ¿Y por dónde será? ¿Por dónde será? Hay muchos pesebres. Pero Dios los encaminó.
para que se cumpliese lo que él había dicho a través de sus mensajeros los ángeles. Y entonces dice que ellos vinieron y dice apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, conforme a lo que Dios le había dicho. Hermano, cuando Dios dice algo y lo dice de tal manera, con exactitud, tú vas a ver el cumplimiento exacto. Cuando es palabra de Dios, cuando es lo que Dios realmente ha dicho, tiene cumplimiento fiel. Qué precioso saber de que Dios quizás te ha dado muchas promesas y el enemigo va a tratar de desalentarte, pero tú mantente firme, porque lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Aleluya, gloria a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y al verlo, tú vas a ver el cumplimiento de las promesas en tu vida, en tu familia, en tu descendencia. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Hermanos, no es solamente que tú experimentes lo que Dios te ha dicho, es testificar. Jesús vino a tu vida, te salvó, te limpió, te liberó de las drogas, del alcohol, restauró tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Pues tú tienes que testificar, tienes que compartir las buenas noticias, la bendición de Dios en tu vida, para que eso también motive a otros a abrir sus corazones a Dios, porque Dios es real, porque Dios tiene un propósito para todo ser humano. Y quizás las personas que te están escuchando están buscando una respuesta, y ya la respuesta puede ser tu testimonio, esa palabra que tú estás compartiendo de lo que Dios hizo en tu vida, en tu familia, en tu ser. Entonces, dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hermanos, el salmista va a decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda la palabra en tu corazón, medítalos, escudriña constantemente las Escrituras y vas a ver que Dios va a cumplir literalmente todo lo que te ha prometido. Guarda esas promesas en tu corazón y vas a ver el cumplimiento. Dice, y volvieron todos los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué exacta, qué tremenda es la palabra de Dios, como se les había dicho. ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te está hablando en esta mañana? Pues Dios quiere que tú tomes esta palabra y hagas algo con ella. ¿Y sabes qué quieres que hagas? Que la obedezcas, que la vivas. Hermanos, Jesús nació en un pesebre. Ese pesebre era un lugar horrible, lleno de bacterias, de microbios. Hedía, porque ahí vivían animales. Pero se convirtió en un lugar glorioso por la presencia del Hijo de Dios. Ese es el poder de Jesucristo, que cuando Él llega, lo horrible puede convertirse en el lugar más hermoso del mundo. Que donde había muerte, lo vemos a través de su ministerio, donde había un muerto, Él lo resucitó. Donde había escasez de alimentos, Él lo multiplicó. Donde había tinieblas, dice, vino gran luz. Dios quiere alumbrar a tu vida. Deja que Jesús nazca en tu corazón. Entrégale tu vida, ábrele tu corazón. Hermanos, ese pesebre representa el corazón humano, que antes de que Jesús apareciera, era un lugar horrible, oscuro, maloliente. Y es así nuestra vida antes de conocer a Jesús, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, porque estamos apartados de Dios. Pero Él tomó el primer paso, Él se acercó a nosotros y ahora se está acercando a ti. Quiere entrar. Mira, no hubo lugar para Él en el mesón, en los lugares donde la gente podía entrar pagando su dinero, en un hostal, por decirlo así,
como le llamamos ahora, pero él fue a un lugar humilde, a un lugar que menos pensaba una persona poder habitar. Quizás tú nunca te imaginas o te imaginaste escuchar este mensaje, pero Dios quiere que tú le des lugar. Allí, en ese no importa. Quizás tú digas, no soy digno, he hecho muchas cosas, no creo que Dios me perdone. Dios me conoce y no te sientas indigno. Pero Dios te ama. Pero Dios te dice, si tú me abres la puerta de ese pesebre, de tu corazón, aunque aparentemente haya hecho muchas cosas indebidas, muchas cosas malas, yo voy a transformarlo en un lugar glorioso. Quizás tú te sientes culpable porque cometiste un asesinato. Y no me refiero a un delincuente, sino que quizás tú eres una madre que abortó. Quizás tú eres una persona que le ha deseado mucho mal a otras personas. ¿Y sabes qué sucede? Eso es un asesinato también. Porque ya en tu corazón albergaste un deseo indebido contra otra persona, que quizás sí te hizo mal, pero el Señor te dice que tienes que perdonar. Y Dios te da la oportunidad ahora. Es más, Jesús en la cruz te perdonó. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tú no sabes lo que estás haciendo al decir a Jesús no. Estás quitándote a ti mismo la primera oportunidad de ser restaurado, de ser salvado, de ser sanado, de ser limpiado. Dios quiere morar en tu vida y en tu corazón. Quiero decirte que Jesús viene pronto. Viene pronto por su iglesia y tú tienes ahora la oportunidad de ser parte de ella. Y quiero simplemente citar un pasaje más. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Toma nota que dice lo siguiente. También Isaías profetizó sobre Jesús, sobre este día en que Él se encarnaría. Dice así, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7. También el número de la perfección, el número de Dios dice lo siguiente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, Dios lo había determinado. Dios dijo, yo voy a cumplir con mi palabra, y lo cumplió hace más de 2000 años. Y ahora quiere cumplirlo en tu corazón. Escucha esos títulos que se dicen de Jesús, del Mesías, que se encarnó y que ahora quiere encarnarse en tu vida. Dice, y el principado sobre su hombro, es decir, su señorío, su autoridad, y se llamará su nombre admirable. Dios quiere ser admirable en tu vida. Consejero, Dios quiere darte consejo, sabiduría, para que tú no cometas más errores. Y eso lo encuentras en su palabra y por la guía del Espíritu Santo, que cuando tú le abres tu corazón, Él viene a morar en ti. Dios fuerte, Él quiere fortalecerte para que tú salgas victorioso en medio de las pruebas. Padre eterno, porque amigo, hermano, Él va a estar contigo, va a ser tu Padre por la eternidad. Quizás tu Padre humano puede ser muy bueno, puede suplir tus necesidades, pero Él tiene un límite. Él va a partir de repente en algún momento de esta tierra, pero Dios es tu Padre eterno. Él siempre estará contigo, siempre te ayudará y te sustentará con su diestra de justicia, dice su palabra. Y lo que más necesita el mundo en este tiempo. Príncipe
de paz. Él quiere darte esa paz que el mundo no puede darte, ni todo el dinero del mundo, ni la mejor posición que tú puedas ostentar, porque la posición más alta es convertirse en un hijo o en una hija de Dios, príncipe de paz. Deja que el príncipe de paz entre en tu corazón y ese estrés, esa tensión, esa carga que tanto te atormenta, sea quitada en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos por un instante y ábrele tu corazón al Señor. Entrégale tu vida hoy. Que hoy sea el cumplimiento de la verdadera Navidad en ti. Porque Jesús vino a morar en tu corazón para transformarlo. Cierra tus ojos y hazle sinceramente esta oración al Señor en este día. Dile así: Señor Jesús, en esta mañana entiendo el verdadero mensaje de la Navidad, que tú viniste a habitar entre nosotros para darnos salvación y vida eterna. Señor Jesús, yo reconozco que he estado viviendo apartado de ti, o en el mejor de los casos, he estado viviendo de una manera religiosa, pero ahora entiendo que la religión no me salva, sino teniendo una relación estrecha, íntima contigo, dejando que tú seas mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades. Pero en esta mañana yo te rindo mi corazón, te entrego mi vida, te invito a entrar en mi corazón para que a partir de hoy tú te conviertas en mi Señor y mi único Salvador. Señor Jesús, hoy yo me entrego a ti. Y Señor, ayúdame a vivir obedeciendo tu palabra. Abre mi entendimiento para poder entenderla. Dame tu presencia para poder cumplirla. Gracias, Señor. Hoy yo me entrego total y completamente a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, la palabra de Dios, la Biblia dice que tú hoy te has convertido en un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Que tú has pasado de muerte a vida, que hoy tu vida realmente le pertenece a Jesús. Pero tú también tienes que empezar a caminar en línea con lo que Él dice en su palabra, porque la Biblia es el manual de vida para el ser humano. Dios quiere guiarte, Dios quiere darte sabiduría, quiere darte la salida a ese problema que quizás estés pasando y a los que vendrán. Sí, porque mientras estemos en esta tierra, estaremos propensos a ser nosotros guiados a tomar decisiones que no están en línea con el propósito de Dios. Pero Dios te ama y Él te quiere guiar a toda la verdad. Así que en esta mañana queremos ayudarte. Si tú has tomado esta decisión, escríbenos. Nosotros queremos darte algunos recursos para ayudarte a crecer saludablemente en tu vida, en tu nueva vida, en la vida cristiana que has adoptado hoy, que has abrazado hoy. Y también queremos enseñarte a depender de Dios, no de nosotros, sino de Él. Queremos darte las herramientas, la guía necesaria. Así que ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Y hay gozo en los cielos por la decisión que tú has tomado. Porque ha sido la mejor decisión que tú has podido tomar en este tiempo. También queremos recordarte que estamos los días miércoles, 7:30 de la noche, teniendo tiempo de oración. Queremos interceder por ti y por tu familia. Quizás tú eres el primero en tomar esta decisión, pero Dios no quiere que tu familia tampoco se pierda. Dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos
le conozcan, que todos procedan al arrepentimiento. Así que tú te puedes convertir en un canal de bendición para ellos. Compárteles la palabra, compárteles este video a tus amigos, tus contactos, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer, de tener un encuentro con Jesús. Y también estamos como hoy, los domingos, 11 de la mañana, teniendo el mensaje de salvación y de edificación. Bendecimos tu vida una vez más y te deseamos una feliz y bendecida Nochebuena, una feliz y bendecida Navidad junto con toda tu familia. Y recuerda, hoy en la noche, antes de la cena y de todo lo demás, abre tu Biblia en este pasaje de Lucas capítulo 2 y comparte el verdadero y único mensaje de la Navidad. Dios te bendiga.